Muy buenas noches, mis queridos hermanos, y gracias nuevamente por conectarse a nuestra serie de estudios titulada El Gran Conflicto. Espero que esta transmisión, cuando ustedes lo estén viendo, de repente el viernes en la noche o en otro momento, pero yo espero que esta transmisión les encuentre con bien, con salud y bajo todas las bendiciones de nuestro Dios. Y aún cuando nosotros enfrentamos luchas en la vida, porque todas las tenemos, seguimos teniendo esas luchas en la vida. Yo espero que ustedes se recuerden de confiar en Dios. Recuerden que hay grandes victorias en Dios y que aun cuando la vida se ponga difícil, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mis queridos hermanos y amigos, hoy nosotros entramos a nuestro sexto estudio número 6 en esta serie de estudios. Y en el estudio pasado, nosotros comenzamos a estudiar a la luz de la Biblia el gran enemigo de Dios, el que está al lado contrario de Dios en esta gran controversia entre el bien y el mal. Ahora, específicamente nosotros hicimos una pregunta muy importante, ¿verdad? Nuestra pregunta era, ¿quién efectivamente es Satanás? ¿Quién es Satanás? Y nosotros pasamos tiempo en el Antiguo Testamento explorando el significado de la palabra Satán, junto con el nombre determinado el Satán o Hasatán, como nosotros lo conocemos, el nombre que es traducido generalmente como Satanás en español. Bueno, nosotros resaltamos algunas cosas importantes que debemos recordar en este momento como manera de repaso de lo que nosotros vimos la semana pasada, o hace dos semanas, el estudio pasado. En primer lugar, Satán es una palabra que literalmente significa adversario o oponente. Y en la Biblia, Satán se puede usar sencillamente en referencia a alguien que está en posición contraria, a alguien que está en contra de alguien o de algo, o alguien que se impide y se opone a otro. Esto puede ser tanto un ángel como en el caso del profeta Balaam. Literalmente la Biblia habla de que este ángel se puso en posición de Satán, es decir, se puso en posición de adversario, en posición contraria a Balaam. O, como vimos el último estudio, se puede usar en referencia a enemigos, como en el caso de los salmos, que se habla de aquellos que son adversarios o aquellos que son tipo Satán. Pero en general, la palabra Satán describe más una posición que en un título oficial en estos casos. Pero nosotros vimos en el otro lado, ¿verdad?, de este asunto, de esta palabra. Nosotros vimos que el Antiguo Testamento también tiene instantes donde la palabra Satán es acompañada con un artículo definido. Y la palabra en hebreo que usa este Satán de esta manera es la palabra Hasatán. Y aunque solo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, mejor dicho, solo aparece en 2 partes en el Antiguo Testamento, tanto en el libro de Job como en las profecías del libro de Zacarías, nosotros nos damos cuenta de que es referencia a un ser específico. Hasatán se refiere a un ser específico, es el nombre propio del gran enemigo de Dios en las Escrituras. Ahora, nuestras Biblias de nuevo traducen Hasatán como Satanás y aprendimos 4 cosas importantes de este personaje maligno, como lo presenta el Antiguo Testamento. Primero, Satanás es el gran adversario o oponente de Dios. Segundo, Satanás es un calumniador, es mentiroso por representar a Dios de una manera equivocada. Tercero, nosotros vimos en el último estudio, hace 2 semanas, que Satanás incita al ser humano a rebelarse contra Dios y contra su voluntad. Y por último, nosotros notamos cómo Satanás es el gran acusador del ser humano. Lo vimos en Zacarías 3 y también lo confirmamos en Apocalipsis 12. Así que tal vez hay muchas otras cosas que nosotros podemos decir acerca de Satanás en el Antiguo Testamento, pero esto generalmente cubre los puntos más importantes y nos prepara para el estudio de hoy. Ahora, en el estudio de hoy nosotros cambiamos la pregunta un poco. Cuando en el último estudio nosotros preguntamos quién es Satanás, hoy nosotros estamos preguntando quién es el diablo. Y en este caso,
lo vamos a ver a la luz del Nuevo Testamento. Y ustedes van a ver por qué en algunos minutos. Así que nuestro estudio hoy está titulada ¿Quién es Diabolos? ¿Okay? ¿Quién es Diabolos? Pero antes que nosotros entremos a este estudio, vamos a pedir la bendición de Dios en oración. Así que yo les invito, donde sea que estén, con quien sea que estén, que en este momento nos juntemos en oración para que Dios nos pueda bendecir en la palabra y en el estudio de ella. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, mil gracias por permitirnos estar aquí en este momento presentes a través de este medio, reconociendo de que estás con nosotros en nuestros hogares, a través de las pantallas, sea un celular o un televisor o una computadora. Pero que aquí hemos venido a estudiar tu palabra y hemos venido a buscar verdad en tu palabra. Estamos pidiendo que tú te quedes con nosotros en este momento. Sabemos que estás con nosotros, pero quédate con nosotros, que tu presencia nunca sea parte de nuestro medio y que nosotros hoy podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, no solo para aprender, pero también para aplicar estas cosas a nuestra vida. Te agradecemos por estar con nosotros en esta noche. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por si acaso alguien pregunta por qué estamos pasando tanto tiempo haciendo este tipo de pregunta o estudiando el enemigo, yo quiero repetir brevemente lo que nosotros dijimos la semana pasada. La Biblia nos revela las cosas necesarias para encaminarnos a Dios. Y una de las cosas que la Biblia nos revela es la existencia de un enemigo real, un gran adversario, un gran Satán, como lo presenta el Antiguo Testamento, que se opone tanto a Dios como a su pueblo, como a sus hijos. Ahora, si la Biblia no mencionara nada acerca de este enemigo, estaríamos perdiendo el tiempo con estas cosas. No deberíamos de estar haciendo esas preguntas del todo. Pero yo creo, hermanos, que en base del último estudio, ¿verdad? En base a lo que vimos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sí hay cosas que la Biblia tiene que enseñarnos acerca del gran enemigo de Dios. Y nos conviene realmente saber cómo el enemigo lucha contra nosotros. Ahora, de cierta manera nosotros estamos haciendo un trabajo similar al de los 12 espías que vemos en el Antiguo Testamento, en el Torá, en el libro de Números, donde ellos salieron a reconocer el enemigo, fueron a observar a sus ejércitos, sus fuerzas, ¿verdad? A ver cómo iban a estar sus fortalezas. Así que nosotros estamos haciendo algo similar, en el sentido de que nosotros estamos reconociendo que hay un enemigo, estamos observando su fuerza, estamos analizando sus ataques, todo con el fin de aferrarnos más a Dios en esta lucha. El propósito de estos estudios es cumplir con un consejo que nosotros encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 7. Y este es un texto que vamos a comenzar a leer. Este va a ser nuestro primer texto que vamos a leer hoy, ¿verdad? Que se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 7. Okay. Vamos aquí. Santiago capítulo 4, versículo 7. Yo creo que es un texto que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Donde dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. De nuevo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros queremos hacer lo que dice este texto. Nosotros queremos resistir al diablo. Queremos que el diablo se ponga a huir de nosotros, ¿verdad? Pero hay que someternos a Dios primero. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Nosotros estamos viendo lo que la Biblia nos está diciendo acerca del enemigo para entonces poder someternos a Dios mejor. Ahora, de todos modos, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a ver este tipo de tema y comenzamos a analizar las cosas que encontramos en las Escrituras, de todos modos lo que estamos viendo en la Biblia no es un secreto. La Biblia literalmente habla del enemigo. Estas son cosas que la Biblia menciona. Y esto es muy cierto en el Antiguo Testamento, como lo vimos la vez pasada, y aún más cierto en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento nos habla de Satanás, pero ahora en el Nuevo Testamento lo vemos aún más.
Fíjense, en relación a este tema, hay una gran diferencia entre lo que el Antiguo Testamento nos dice de Satanás, lo que nos dice acerca de este enemigo, y lo que el Nuevo Testamento nos dice. En nuestro último estudio, nosotros nos enfocamos en la palabra hebrea Satán, y de nuevo, esta palabra incluye tanto a Satanás como a cualquier otro que se encuentra en posición adversaria, ¿verdad? Describe un título. Ahora, cuando nosotros buscamos Satán en el Antiguo Testamento, si lo fuéramos a hacer en una concordancia bíblica, de repente una concordancia que nos hable de las palabras en hebreo, ¿qué encontraríamos? Bueno, encontraríamos que la palabra Satán aparece solamente 27 veces en todo el Antiguo Testamento. No, 27 veces en todo el Antiguo Testamento. Y piensen, el Antiguo Testamento es un libro largo, ¿verdad? Eso es una parte de la Biblia que es larga, una sección larga de la Biblia. Mientras que el Nuevo Testamento, y esto es interesante, si nosotros fuéramos a buscar la misma palabra en una concordancia bíblica, ahora claramente en griego, no en hebreo, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento fue escrito primordialmente en griego, que encontraríamos que la palabra Satán o Satanás aparece 36 veces en los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, imagínense, en el Antiguo Testamento solo 27 veces. En 39 libros del Antiguo Testamento, Satán solo aparece 27 veces y hablando en muchas ocasiones de algunas personas. No solamente de Satanás, pero en el Nuevo Testamento la misma palabra sale 36 veces, salen más veces que en el Antiguo Testamento y hay menos libros y es más pequeño el Nuevo Testamento. De paso, esto no incluye a la palabra diablo, que vamos a explorar en algunos minutos, pero que la palabra diablo por sí sola aparece 38 veces en el Nuevo Testamento. Así que, ¿cuál es el punto de esto? Bueno, hay dos puntos que nosotros tenemos que enfatizar acerca de esto. El primero es que la Biblia claramente nos habla de Satanás, ¿verdad? Aquí no hay secreto, no necesariamente hay un misterio. La verdad acerca de este enemigo está disponible a nosotros. ¿Será que la Biblia nos da toda la verdad? No creo que nos da toda la verdad acerca de Satanás, pero suficiente para saber que el enemigo es real y nos puede atacar, ¿verdad? O puede traer problemas a nuestra vida. Ahora, segundo, es que la gran parte de nuestra teología del gran enemigo sale del Nuevo Testamento más que del Antiguo Testamento, porque hay más mención en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Ahora, esta es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos más información bíblica acerca del enemigo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento? Y realmente yo no les tengo respuesta a esta pregunta, o por lo menos una respuesta clara, ¿verdad? Y contundente al punto donde no pueda haber debate, pero sí creo que tiene que ver con Cristo Jesús. Sí creo que tiene que ver con el hecho de que Jesús vino a este mundo. Yo les quisiera recordar algunas palabras que nosotros tenemos en el libro de Hebreos. ¿Okay? Vamos a ir aquí al libro de Hebreos. ¿Okay? Hebreos, vamos a ir Hebreos rápidamente, capítulo 1, versículo 1. Okay, ahí está, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Yo quiero que usted note lo que dice el texto. Esto es muy importante. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, usted note el texto que estamos poniendo aquí en la pantalla y notemos que el propósito principal de la encarnación del Hijo de Dios obviamente fue salvarnos del pecado. Eso es el propósito principal. Morir en la cruz para salvarnos, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Pero Jesús mismo dijo que además de dar su vida, vino a enseñar el camino del Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, con Jesús llega revelación adicional. Con la llegada de Jesús comenzamos a aprender más cosas del mundo espiritual. Nosotros diríamos que lo que antes los profetas hablaron, como usted lo está viendo aquí en el texto, lo que antes los profetas hablaron, ahora claramente lo vemos en Jesús o lo aprendemos
de Jesús. En otras palabras, es como lo que Pablo dice, ¿verdad? Que es en 1 Corintios 13, donde habla perdón, no es 1 Corintios 13, pero en 1 Corintios, donde nos dice que antes mirábamos como oscuro, pero ahora nosotros podemos ver claramente, o vamos a llegar a ver claramente. Esto es lo que está pasando. El Antiguo Testamento nos había hablado de estas cosas, pero llegando Jesús, ahora comenzamos a ver algo mucho más claro y mucho más directo, ¿verdad? Entonces, no nos debe de sorprender, mis queridos hermanos, que estas cosas son así. De paso, usted sabe muy bien que en el santuario, por ejemplo, se hablaban de ciertas cosas, elementos que nos apuntaban a la salvación, pero esas cosas se llegaron a cumplir más claramente en Jesús. La misión del pueblo de Dios, ¿verdad? Teníamos una idea más o menos en el Antiguo Testamento, pero llegando a Jesús, la misión se hace clara. Sabemos exactamente qué es lo que Jesús quiere de nosotros. Por tanto, no nos debe de sorprender que después que Jesús viene a este mundo, después que Jesús se encarna, nace, vive entre nosotros, hay más revelación acerca del enemigo. Porque realmente Jesús también vino a enseñarnos grandes verdades de Dios, de su reino y de la vida espiritual. Y obviamente parte de eso tiene que ser información acerca del enemigo, ¿verdad? Siempre va a haber más información clara y directa después de un encuentro con Jesús. Y el mundo se encontró con Jesús en ese momento. Y por tanto, ahora, como dice el texto, ahora Dios nos habla a través de su Hijo. Ahora, con todo eso, no olvidemos o no nos desviemos mucho de nuestra pregunta original, de nuestro tema de esta noche. Y regresemos al punto principal de este estudio. Como nosotros habíamos mencionado, el Nuevo Testamento también usa la palabra Satán como lo hace el Antiguo Testamento. En la Biblia, Satán viene del hebreo y por tanto en griego, cuando nosotros vemos a Satán o vemos a Satanás, nos encontramos con una transliteración del hebreo al griego. No se me pierde mucho con la palabra, pero lo voy a explicar por un momento. Cuando yo digo transliteración, me refiero a la práctica de tomar una palabra en un idioma y trasladar esa palabra al alfabeto del otro idioma. Y esto produce un cambio en letras, pero generalmente mantiene la pronunciación misma o casi la misma pronunciación. Entonces, yo les quiero dar algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos lo que pasa en Romanos capítulo 8, versículo 15. Así que vamos a Romanos capítulo 8, versículo 15. Así que aquí vamos rápidamente. Romanos 8, 15. Noten lo que dice el texto, porque creo que esto es muy importante, ¿verdad? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, yo quiero que usted note esto, porque esto es importante, ¿ok? La parte importante es esta palabra. Esa palabra no está en español. Esa palabra no está en griego tampoco. Esa palabra literalmente está en hebreo, o por lo menos algo similar a algún idioma semita, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una transliteración de esa palabra al griego. Y efectivamente aquí lo estamos leyendo nosotros, lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla, es que esta palabra se translitera también al español. Es decir, en griego, noten esto, en griego la palabra es Abba, mientras que en español es Abba. Es la misma palabra, pero ha sido transliterada. Es decir, se ha tomado la palabra y ahora se ha escrito en otro idioma con sus propias letras para poder pronunciarlo nosotros mismos. Así que en este texto usted tiene tanto una transliteración hebrea al griego y una transliteración griega al español, como lo estamos leyendo en nuestras pantallas en este momento. Así que el punto, hermanos, es que muchas palabras son transliteradas, ¿verdad? Muchas palabras son transliteradas del hebreo al griego. Y Satán es una de ellas. En hebreo la palabra es Satán, como lo ven ahí en la pantalla,
mientras que en griego la palabra es Satán. Pero hay otro nombre que el Nuevo Testamento usa para Satanás, y no tiene un origen del Antiguo Testamento, no tiene un origen necesariamente hebrea. Y esta es la palabra diabolos, de donde en español nosotros sacamos diablo. Diablo, fíjense, no origina del hebreo, sino del griego. Y tiene un significado un poco diferente a Satanás en el Antiguo Testamento, aunque no muy lejos de lo que nosotros sabemos. Por definición, noten esto, por definición, diabolos quiere decir calumniador o adversario. Esto sería la traducción griega de la palabra Satán en hebreo. Noten, no es la transliteración, sino la traducción. Es la palabra que representa básicamente lo que la otra palabra dice, ¿verdad? Ahí son dos palabras diferentes en diferentes idiomas, pero que significan lo mismo. Esa es una traducción. Mientras que la transliteración es la misma palabra, solo hay una palabra, pero que en letras de otro idioma, es transferida, trasladada en las letras de otro idioma. Entonces, nosotros vemos en diablo, nosotros vemos el mismo significado básicamente del Antiguo Testamento, solo que el énfasis está en la mentira o las calumnias. Este énfasis nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. De nuevo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Vamos a buscarla aquí. Ok, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Y yo quiero que ustedes noten esto. Ok, dice aquí: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Ok? No, usted no encuentra la palabra diablo ahí, por lo menos en español, porque la palabra está traducida. Pero la palabra que traduce, o la palabra que sale siendo la traducción de diablo en este texto, es la palabra calumniador o calumniadoras, ¿verdad? Entonces, si nosotros fuéramos a leer esto en griego, diría que las mujeres no deben ser diablos o no deben ser diabolos, ¿verdad? Es decir, no deben ser calumniadoras. Aquí vemos la traducción. Aquí encontramos ese énfasis en diablo, no tanto como un adversario de paso, sino como la primera parte de nuestra definición, como un mentiroso, como un calumniador. Ahora, también podemos ver este énfasis en lo que Jesús dijo de Judas justo antes de su muerte. Y esto se va a encontrar en Juan capítulo 6, ¿ok? Juan capítulo 6, versículo 70 y 71, que son los últimos versículos en este capítulo. Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice: Jesús les respondió. Okay, aquí ustedes lo tienen. Ahí está. ¿No os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simeón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, ¿por qué es que Jesús, o por qué es que la Biblia llama a Judas diablo? ¿Por qué es que Judas se le llama diablo? Porque con mentiras iba a entregar al Hijo de Dios. ¿Okay? Con mentiras él iba a entregar al Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque diablos quiere decir principalmente calumniador. Calumniador. De paso, esto armoniza perfectamente con lo que Jesús dice acerca de el diablo, efectivamente, en Juan capítulo 8, versículo 44. Así que vamos a buscar ahora aquí Juan 8, 44. Y noten lo que Jesús dice. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí está, ya sabemos lo que significa esta palabra, diabolos, en griego. Esta palabra quiere decir calumniador, adversario. Pero estamos viendo el énfasis de calumniador por un momento. Y miren lo que dice el texto. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, el calumniador, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, noten, ahí está, de suyo habla. ¿Por qué qué? Porque es mentiroso y padre de mentira.
Así que claramente cuando Jesús habla del diablo, ¿verdad? Cuando Jesús habla específicamente de quién es este ser, está diciendo ahí, mira, claramente, ¿ok? Él es mentiroso, en él habita mentira, ¿verdad? Él es padre de mentira, dice el texto. Lo que Jesús está diciendo del gran enemigo en este texto, de paso, es reforzado tanto por la descripción como por el nombre. Porque en descripción sabemos que él es el padre de mentira, es mentiroso y no hay verdad en él. Pero por nombre, pues, ¿qué es lo que significa diablo? Diablo literalmente significa calumniador. Entonces, tanto el nombre como las acciones demuestran que Satanás es el gran enemigo de Dios, en particular con este concepto de la verdad, que es un mentiroso, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en la Biblia. Ahora, uno de esos textos que usa ambos nombres, diablo y Satanás, es Apocalipsis 12, versículo 9. Así que vamos aquí rápidamente a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. ¿Y qué es lo que dice el texto? El texto dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sea diablo o Satanás, el punto que la Biblia nos enseña a través de los nombres es el mismo, ¿verdad? Es el mismo punto. ¿Cuál es? Primero, que Satanás quiere decir adversario o oponente, ¿verdad? De paso, en este texto de Apocalipsis 12:9 es curioso, ¿verdad? Que ahí nos habla de diablo y Satanás. Los dos nombres se le aplican y es efectivamente, ¿verdad?, el que engaña al mundo entero, porque no los va a engañar con verdades, los va a engañar con mentiras. Entonces, primero, Satanás quiere decir adversario o oponente. Diablo, por el otro lado, quiere decir calumniador o adversario. Así que da el mismo sentido, pero con un poco de matiz. Pero hasta este punto, mis queridos hermanos, lo que significa diablo como nombre es lo que nosotros hemos visto hasta este momento. Pero, ¿qué con las acciones del diablo en el Nuevo Testamento? La primera mención del diablo en el Nuevo Testamento es muy reveladora, porque sucede al mero principio del ministerio de Jesús, en Mateo capítulo 4. Y es una historia muy conocida, de paso, pero vale la pena mencionarlo. Esto se va a encontrar en Mateo capítulo 4. Así que regresemos aquí nuevamente a nuestras Biblias y vamos a buscar Mateo capítulo 4, versículo 1. De nuevo, vamos a buscar Mateo capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Si ya lo encontraron, espero que lo hayan encontrado, pero aquí está en las pantallas. Dice, entonces, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para ser tentado por el diablo. En algún futuro nosotros vamos a regresar a esta historia, a este texto, pero por el momento, lo primero que la Biblia nos dice del diablo, esto es lo primero que la Biblia menciona del diablo, además de ser calumniador, es que también es tentador. Curiosamente, en unos versículos más adelante, ahí lo que usted está viendo en la pantalla, la Biblia enfatiza que el diablo no solo es tentador, sino que es el tentador, específicamente dándole ese título. Noten lo que dice el versículo 3. ¿Okay? Es más, leemos el siguiente versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y noten, y vino a él el tentador. Ahí está, ¿verdad? Vamos a subrayar, el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo interesante para mí es eso, ¿verdad? Que el texto habla de el tentador. Así que lo primero que nosotros tenemos que decir del diablo, por lo menos en sus acciones, de acuerdo a la Biblia, es que él tienta a otros. Y también es el tentador principal. Él es el tentador. No un tentador, sino el tentador principal. Ahora, el diablo como tentador principal está implicado en otros textos, pero yo creo que nosotros lo podemos ver claramente en un texto, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Así que vamos a regresar aquí. ¿Okay? 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, que 1 Tesalonicenses 3, 5, dice el texto, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié
para informar de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces aquí ustedes encuentran, ¿verdad? Nuevamente este concepto de que este enemigo, este gran enemigo de Dios, que sabemos que Satanás en el Antiguo Testamento, en algunas partes en el Nuevo Testamento también es Satanás, pero ahora hablamos del diablo. Ese diablo es tentador, es el tentador principal. Es decir, bíblicamente este tentador tiene que ser el diablo, ya que Mateo de paso lo identifica de esta misma manera. En otras palabras, cuando nosotros pensamos en el enemigo en el Nuevo Testamento, tenemos que verlo como tentador. Un ser que va a buscar plantar tentaciones para que nosotros caigamos en pecado, ¿verdad? Todos seremos tentados por el diablo, todos, eso es un factor de la vida, y las tentaciones vendrán de diferentes formas y en diferentes maneras, pero no debemos subestimar lo que es la especialidad del diablo, porque la especialidad del diablo es efectivamente la mentira. Este enemigo, este gran enemigo de Dios, no solo se pondrá contra nosotros como adversario, como Satán, sino también se va a poner contra Dios, va a poner contra todo miembro de su pueblo, pero también va a poner trampas en tu camino para hacerte caer. Trampas. Esto realmente no nos debe de sorprender porque al hablar del diablo, nosotros estamos hablando de la serpiente antigua y ustedes saben la historia porque lo hemos visto muchas veces. Es que lo primero que la serpiente hizo para hacer caer al ser humano fue presentar una tentación atractiva y lo hizo a través de una mentira. Y el resto fue historia. Es decir, Satanás ha tenido bastante éxito con las mentiras. De paso, nosotros no debemos de olvidar que el nombre junto con la función nos dice mucho, nos dice bastante. Estamos hablando del diablo, es decir, el mentiroso, el calumniador, que también es tentador. ¿Qué significa, hermanos? Que las tentaciones que vendrán de parte de él estarán llenas de engaños y mentiras. Miren, hermanos, muchos de nosotros de corazón tratamos de hacer las cosas y tratar de hacerlas bien y eso es perfecto, eso es bueno, pero la realidad es que a veces tenemos un problema. Y ese problema tiene que ver con el hecho de que nosotros ahí estamos, viviendo nuestras vidas, luchando con diferentes cosas. Pero en algún momento tenemos que reconocer que el diablo está tentando. Y a veces nos va a tentar con la misma verdad, o mejor dicho, con la misma mentira, ¿verdad? Él va a distorsionar la verdad. Esta es parte del modo de operación del enemigo. Así es. Ahora, me regreso por un momento a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Vamos aquí rápidamente, ¿ok? Que es un texto que de nuevo hemos leído. Pero nota lo que dice el texto. Dice, y fue lanzado, ¿ok? Oh, perdón. Yo pensé que lo había cambiado. No lo había cambiado. Ahí está, ¿ok? Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, nunca pensemos que la verdad nos engaña. ¿Ok? Ahí el texto dice que él engaña al mundo entero. Ahí está subrayado en amarillo. Él engaña al mundo entero. Pero, mis queridos hermanos, usted nunca piense que la verdad nos va a llevar a algún engaño. Son las mentiras las que engañan. Por definición eso es cierto, pero vale la pena recordarlo, ¿verdad? Para no perdernos en eso. Y nosotros vemos entonces en el diablo engaño, vemos mentiras, vemos problemas mundiales, un engaño mundial, global, como lo pone la misma Biblia. De paso, además de las mentiras, nosotros también vemos que el diablo busca estremecer nuestra fe y hacer caer en pecado por otros métodos, ¿verdad? Y nosotros vemos algo significativo de esto en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Así que vamos aquí
Lucas capítulo 2, versículo 31 al 32. Ahí está Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero hoy yo he rogado por ti, dice el texto, ¿para qué? Para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Pasó, esto nos recuerda mucho, yo espero que esto los recuerde mucho a las acciones de Satanás en el libro de Job, donde Job es atacado, ¿verdad? Donde Job es lastimado y todo con qué propósito, ¿verdad? Bueno, ahí está Job luchando sin saber que el gran conflicto está rodeándole a él y está teniendo muchos problemas. Pero para mí esto es muy interesante, hermanos, porque esto significa entonces de que Satanás constantemente nos busca cómo estremecer y desanimar nuestra fe, como lo hizo con Job. Lo estamos viendo eso mismo aquí, en este texto de Simón Pedro, el que apenas leímos. Y para estas alturas, a nosotros entendemos que si Job fue zarandeado por el diablo y Pedro fue zarandeado por el diablo, nosotros también seremos zarandeados por el diablo. De paso, esto nosotros lo podemos confirmar en las palabras de Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Así que regresemos aquí de nuevo a nuestras Biblias. Ahí está Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Un texto que conocemos muy bien. ¿Pero qué dice? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad a las regiones celestes. Ahí está el texto que ustedes conocen muy bien. Pero mis hermanos, aquí está el punto. Nunca duden que el diablo va a atacar. Nunca duden que el diablo atacará, tentará y estremecerá tu vida de muchas formas y muchas maneras. Él es experto en estas cosas. Él es padre de mentira. Él ha estado tentando desde Génesis. Desde el momento que él se encontró con Eva ahí en el árbol. Él es experto en todas estas cosas y nosotros debemos de estar atentos a nuestra relación con Dios. Porque lo que viene de parte de él es fuerte. Lo que viene de parte del enemigo, no lo dudemos, va a ser fuerte. Paso, el comentario de Elena de White acerca de este punto es muy relevante, en mi opinión. El conflicto de los siglos, página 499. Y nota lo que dice el texto. De nuevo, el conflicto de los siglos, página 499. Dice: todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. Cuanto más fielmente imite al cristiano, al divino modelo, es decir, Jesús, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Todos, si ustedes notan, todos, dice el texto, ninguno de nosotros, todos, no nos podemos escapar de eso, ninguno de nosotros se escapará ni de las tentaciones, ni de los ataques. Todos seremos tanto tentados como atacados. Y pensemos que los ataques no necesariamente son presentados en forma personal o específica a usted. A veces pensamos que la tentación del diablo es él susurrando ahí en mi oído, ¿verdad? Cuando realmente la tentación puede venir de muchas prácticas, de normas, de costumbres, cosas que hemos hecho o visto después de mucho tiempo. Por ejemplo, un hombre puede ser tentado a ver pornografía en su teléfono o computadora, pero también puede ser tentado por una cultura alta sexualmente, ¿verdad? Con una cultura alta en sexualidad es lo que quiero decir, tanto en las redes sociales como en el mundo de entretenimiento.
Ahora, otro ejemplo, una mujer, por ejemplo, puede ser tentada a robarse un dinero para poder comprar diferentes cosas, pero también puede ser tentada por una cultura materialista, donde se van a cultivar estos sentimientos de envidia y de celo. Mira, todos seremos tentados y todos seremos estremecidos por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es tentador, es el tentador principal. Si Jesús fue tentado, no lo dudes que tú también vas a ser tentado. Y con mucha más razón, hermanos, amigos, nosotros debemos acercarnos y aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos que hacer. Pero hay una cosa más que nosotros queremos decir del diablo en esta noche. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 4 nuevamente. Cuando nosotros vemos la última tentación que Jesús enfrenta en el desierto. Y vamos a leer esto aquí, vamos a regresar aquí a nuestras Biblias y vamos a ir a Mateo capítulo 4, ¿ok? A Mateo capítulo 4, versículo 8. Este es el final de este segmento de las tres tentaciones de Jesús. Pero noten esta tercera tentación, esta última tentación. Versículo 8 dice, otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, y noten lo que le va a decir, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ok? Ahí ustedes lo están viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que él dice? Todo esto te daré, este es Satanás hablando, si postrado me adorares. Ok. Muy bien, hermanos. Siempre para mí, ¿verdad? Es importante notar que en esta tentación el diablo se presenta ante Jesús como el dueño de todo esto, ¿verdad? Como el dueño de todo esto, en referencia a los reinos del mundo y la gloria de ellos. A eso es lo que el diablo estaba apuntando. Y en otras palabras, nosotros estamos tratando de decir que el diablo se representa como rey o como gobernante de nuestro mundo. Ahora, hace 2 estudios nosotros vimos por qué el pecado entró en un mundo perfecto y vimos por qué él puede hacer este tipo de declaración, ¿verdad? Esta idea de que Satanás puede venir y decir, mira, todo esto yo te lo voy a dar si tú te arrodillas ante mí. ¿Por qué es que él puede hacer tal cosa? Bueno, es que aquí está el punto, ¿verdad? Lo que sucedió en el libro de Génesis. El diablo se siente como gobernante de este mundo porque como seres humanos nosotros le dimos a sus ideas, a sus prejuicios, cierto valor entre nosotros. Lo que nosotros vimos hace 2 estudios fue que en el momento que Adán y Eva comen del fruto prohibido, ellos declaran su lealtad hacia la serpiente, hacia el diablo, hacia el dragón, hacia Satanás. Ellos están declarando que su lealtad se encuentra más con la serpiente que con Dios mismo. Y en su pecado, ¿verdad? Ellos demostraron que en la humanidad hay lugar para que gobiernen las ideas, los motivos y los pensamientos de Satanás. Naturalmente, el gobierno de este mundo pasa al diablo, porque las ideas que nosotros proclamamos como ideas supremas allá en el jardín del Edén fueron las de la serpiente, no las de Dios. Pero por eso la Biblia viene y presenta al diablo como dueño de este mundo, por lo menos como el gobernante y encargado de este mundo. Y por eso es que él puede ver a Jesús y decir, yo te doy todo esto. ¿Tú quieres todo esto? Yo te lo doy todo. Porque como que estaba en posición de hacerlo. Pero este mismo concepto usted lo va a ver en otras partes de la Biblia. Vamos a regresar aquí a nuestras Biblias rápidamente. En Juan capítulo 12. ¿Ok? Juan capítulo 12, versículo 31. Un texto que hemos leído antes. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ustedes notan que Jesús es el que está diciendo, este es el príncipe de este mundo. Y es referencia al diablo mismo, a ningún otro más que al diablo. De paso, nosotros vemos este mismo concepto en Efesios capítulo 2, versículo 2. Vamos a ir a ver Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Ok? Efesios 2, 2. ¿Qué es lo que dice? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí se los voy a subrayar. ¿Ok? Ahí está.
Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oh, wait a minute, ¿quién es el príncipe de la potestad? El Espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en este texto? ¿Verdad? Que esta idea de que Satanás llega a ser un príncipe de la potestad del aire. Nuevamente, él dice, yo te ofrezco todo eso. ¿Por qué? Príncipe de este mundo, el que está encargado de este mundo, está activo en todas estas cosas. Nuevamente, el príncipe de la potestad del aire es nada más y nada menos que el diablo, ¿verdad? Como lo viene presentando la Biblia. Ahora, para estar más claros en esto todavía, miren lo que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a buscar aquí, ok, 2 Corintios, ahí puse primera, 2 Corintios capítulo 4 versículo 3. Okay, noten lo que dice el texto, porque creo que esto es muy importante. No se los puse en la pantalla aquí, que aquí se los estoy poniendo. Ahí está, perfecto. 2 Corintios capítulo 4 versículos 3 al 4. Dice el texto, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales noten esto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, ustedes notan que en este texto el diablo no solamente es el príncipe del mundo, pero este texto nos dice que es el Dios de este siglo, que hay un Dios de este siglo, que ciega el entendimiento e impide que la luz de Cristo brille en los corazones de muchos. Ahora, todo esto nos sirve a nosotros para decir, ¿verdad?, que en la Biblia tenemos dos figuras principales que están luchando por tu lealtad, que quieren tu atención. Uno es el Dios verdadero, Dios Jehová, el Dios que espero que nosotros alabemos y queramos, pero también tenemos por el otro lado el diablo. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también tenemos el diablo con sus ángeles caídos. Y él es el gran adversario y calumniador de este universo. A mis hermanos, esto no es todo lo que la Biblia nos dice acerca del diablo, pero creo que nosotros ahora tenemos una buena idea, una mejor idea de la actividad del diablo en este gran conflicto. Paso, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? Bueno, primero que por su nombre nosotros sabemos que el diablo es calumniador, es un adversario. Sabemos que el diablo es mentiroso desde el principio y engaña al mundo entero. Tercero, nosotros también hemos visto que el diablo es tentador y es el tentador principal en este mundo de acuerdo a las Escrituras. Y finalmente, número 4, nosotros vimos que el diablo gobierna sobre el mal y busca someternos bajo su imperio de ideas falsas y malignas. Mas todo esto es suficiente para entender que el gran conflicto que se nos presenta, que estamos aprendiendo de él, o que estamos repasando por lo menos, en este gran conflicto hay un Dios verdadero y hay un Dios falso. En esta gran controversia hay un Dios de verdad y uno de mentira, un calumniador, un diablo básicamente. En esta lucha que todos tenemos, que no es contra sangre y carne, nosotros tenemos que decidir si estaremos de parte del gobierno de Dios o de parte del gobierno de Satanás. Mira, el diablo va a tratar de llevarte a su reino, a ser engañado, a vivir su cultura, a decir las cosas como él los dice, a hablar de la manera como él habla, a tratar y negociar con maldad en vez de con bondad. La tentación va a ser fuerte, mis queridos hermanos, va a ser atractiva en momentos, va a ser llamativa, porque nuestra tendencia es pecaminosa, se inclina hacia el pecado, así es como lo percibimos. Pero Dios tiene algo mucho mejor para nosotros y hay gran ayuda en Cristo Jesús cuando enfrentamos estos problemas.
Así que es cierto, hermanos, nuestra fe es estremecida por el enemigo. Es lo que él hace. Él es experto en haciendo esas cosas. Pero de nuestra parte, nosotros tenemos a Cristo Jesús. Y eso es suficiente para poder derrotar al enemigo. Porque el enemigo ya fue derrotado en la misma cruz. Yo quiero terminar con este texto. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. ¿Okay? Un texto que yo creo que ustedes conocen, pero aquí les va. ¿Okay? Que creo que es un texto muy importante. Yo lo voy a poner aquí en la pantalla. Y realmente vamos a hacer esto un poquito, ahí está, un poquito más largo para leerlo y verlo completo. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice aquí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice el texto, continúa aquí, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, dice el texto, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mis hermanos, cuando nosotros nos encontremos en la realidad de las tentaciones y los ataques del diablo, que de nuevo, experto en estas cosas, la clave aquí es buscar a Cristo. Que por fuerte que sea el diablo, Jesús es todavía mucho más poderoso que el diablo y ya lo tiene derrotado. Entonces, cuando sentimos que todo se comienza a encerrar sobre nosotros, es el diablo. El diablo nos está haciendo la vida imposible, pero en Jesús nosotros tenemos la oportunidad de poder tener victoria aún sobre el mismo gran enemigo, sobre Satanás o el mismo diablo. Mis hermanos, hay victoria en Cristo Jesús, pero hay que reconocer que el enemigo es fuerte y por tanto tenemos que reconocer que solo Dios puede contra el enemigo y Dios lo va a hacer. Les invito a que en este momento usted ore conmigo para terminar este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por estar nuevamente con nosotros y por permitirnos ver aquí en las Escrituras quién es este diablo, este enemigo. Y Padre, nosotros estamos pidiendo de que en esta noche podamos estar seguros de que aunque el enemigo viene y presenta tentaciones y nos ataca personalmente, que nosotros podemos tener esa victoria y mantenernos fiel bajo tu ayuda, bajo tu presencia. Padre, estamos agradecidos que nos has dado este espacio, pero ayuda a que estas cosas nos hagan a recapacitar de que necesitamos más de ti. Necesitamos tener tu armadura, necesitamos tener tu victoria, necesitamos que tú pelees por nosotros. Gracias por estar con nosotros, Padre. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Pedimos que te quedes con nosotros. Bendice a mis hermanos donde sea que estén y si tú permites, ¿verdad? Pedimos de que tu voluntad se haga entre nosotros y podamos reunirnos una vez más a través de este medio. Gracias por estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, ese ha sido el estudio número 6, de esta serie El Gran Conflicto. Seguimos en 2 semanas, con la ayuda de Dios vamos a sacar otro estudio. Pero mientras tanto, recuérdense, el enemigo va a atacar, el enemigo va a tentarte, pero hay victoria en Cristo Jesús. Siempre lo va a haber, pero hay que buscarlo a Él. Así que aquí el Señor nos está llamando hoy, búscalo a Él, busca la victoria. Y tú vas a ver en algunos estudios más adelante cómo es que Jesús hizo el camino de victoria para nosotros. Que el Señor te bendiga en esta noche. Sigue la victoria de Cristo Jesús. Sigamos en esta lucha. Pasa feliz noche y que el Señor te bendiga.